Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese fajo de yuanes? ¿Pero qué piensa usted comprar con los yuanes? Ya se utilizan en Madrid, en el rastro, los yuanes también. Muy buenas noches. Buenas noches. Hombre, yo barcos en Hormuz no tengo, ni tampoco he hecho ninguna compra así que yo sepa en Amazon que tenga que pasar por Hormuz, aunque quién sabe, ¿no? Quién sabe en estos momentos, pero tener yuanes, hombre, pues no voy a decir que sea lo mismo que tener dólares, pero para transcurrir o para circular por determinados territorios parece que va a ser indispensable, sobre todo a tenor de esa dimensión financiera de la guerra contra Irán, de la que se está hablando muy poco, y hoy vamos a dar una serie de pinceladas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido algunas informaciones que apuntaban a que realmente pues, había un trasfondo financiero intentando que Irán, que es uno de los países, ¿no?, que no pasa por el aro, al final cuando te sancionan tanto, pues dices, bueno, pues ¿para qué voy a incluir yo dentro de mis estructuras, ¿no?, posibilidades de entrar en el sistema occidental si tarde o temprano me van a volver a echar? Pues Exacto, han ido, exacto. claro, han ido diseñando un sistema financiero, sobre todo de transacciones comerciales, basándolas en el yuan, en otras divisas y también en el mercado cripto, que está asustando y mucho al Tesoro de Estados Unidos, que monta un circo y le crecen los enanos con un Trump que en estos momentos, última hora, está cargando contra la OTAN. Dice que no se va a olvidar nunca de esto. Bueno, y en la OTAN tampoco, pues ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, Pero la la OTAN, ¿qué es, última... don César? ¿Por qué hablamos de la Pero, OTAN como un pero, elemento pero externo a claro, como Estados si Unidos, no? fuera algo externo a Estados Unidos, efectivamente. Bueno, yo le puedo decir que en el argumentario este que se repartió hace unos días Sí, sí, lo a comentó las usted ayer en correas, exclusiva, sí, sí. exactamente, a la gente de la OTAN para que cuente ya lo que ha pasado en Irán y tal. Y por cierto, ya lo está repitiendo todo el mundo, la misma sandez destinada a retrasados mentales, porque verdaderamente es que es así, me da mucha pena decirlo. Bueno, pues entre otras cosas está la afirmación de que la OTAN es imposible sin Estados Unidos. Y es para decir, pero no les quepa a ustedes la menor duda, o sea, sin Estados Unidos es que la OTAN ni existiría. O sea, Claro. es algo verdaderamente tremendo, como diciendo, hombre, que no se vayan porque es que si se van no tenemos OTAN. Hombre, y sin ellos nunca hubiera habido OTAN. O sea, es algo verdaderamente que es insultar a la inteligencia de la gente. Claro, aquí al final lo que sucede es que como se mantiene ese relato de que esto es una alianza y tal, ¿no? Y que hay muchos países y que se toman las decisiones por consenso, dice, oiga, claro, al final se han creído sus propias mentiras muchos y realmente, bueno, pues esto evidentemente no es así. Es decir, cuando dice las naciones de la OTAN no han hecho nada. O sea, la OTAN es de Estados Unidos, la OTAN es el orden y mando de Estados Sí, Unidos, y en este caso la OTAN está haciendo, los países de la OTAN están haciendo sus ejércitos lo que han hecho siempre, aunque sus dirigentes y sus presidentes estén públicamente diciendo que no es una guerra de la OTAN. Ayer dimos bueno, todo lujo de detalles, podía haber estado una hora hablando con todo el apoyo militar que hay. De hecho, es que las dos vías fundamentales en un ataque a Irán siempre son, o en un ataque en Oriente Medio, o en una guerra en Oriente Medio, son por un lado las bases militares en los países del Golfo, y luego las bases europeas. Y se están utilizando las bases europeas porque las del Golfo en estos momentos están no bajo mínimos, sino están siendo atacadas y en buena medida también destruidas. Vamos a hablar de todo esto en un día, además, en el que Sánchez se pueda bueno, pues anotar otro gran tanto. Yo la verdad es que me ha sorprendido ver cómo parece que el gobierno argelino estaría por la labor de firmar un contrato en el cual garantizar el suministro de gas natural a España. En estos momentos se está produciendo la reunión de Álvarez, hay que decir, por si alguien todavía no se ha enterado de qué va la película, que cuando se produce la cesión del Sáhara Occidental de Sánchez, pues Argelia monta en cólera públicamente, aunque se había producido una reunión con la subsecretaria de Estado norteamericana, con Victoria Nolan, que había ido a tranquilizar un poco a los argelinos y le había dicho, mira, esto forma parte de un plan bastante mayor, vosotros vais a seguir suministrando gas a Europa, Italia va a ser vuestro cliente principal, de hecho Meloni también en estos días está negociando con Argelia,
y vosotros, bueno, pues vais a mantener el suministro a España, lo que pasa es que lo cortáis a través de Marruecos, si queréis, bueno, pues lo seguís manteniendo directamente a España a través de Medgaz. Se han ido produciendo revisiones de precio progresivamente a lo largo de los últimos años y ahora pues el gobierno español, como aquí apuntábamos hace unos días, pues había decidido junto con Naturgy, que es la principal energética española, sobre todo en materia gasista y la que gestiona el gasoducto que trae ese gas desde los yacimientos argelinos, junto con Sonatrach, la empresa argelina, y BlackRock, que está en todos los árabes, como bien decimos, y lo que planteábamos es, bueno, ¿a qué precio, no? Bueno, el precio en estos momentos no lo sabemos, pero sí parece que el gobierno argelino estaría por la labor. ¿Por qué digo parece? Porque estoy hablando en condicional en todo momento, porque en estos momentos Álvarez está allí, se han reunido y todavía no ha habido ningún comunicado oficial, pero el diario The Objective, en exclusiva, en una noticia publicada por Antonio Rodríguez y Javier Leal, que son los únicos que están diciendo esto en estos momentos, dicen que hoy, en el día de hoy, las autoridades argelinas van a comunicar a Álvarez qué hacer para incrementar el bombeo de gas natural a España a través del gasoducto Medgaz. Esto, bueno, pues era algo más o menos previsible, pero ellos lo dicen a un precio barato. Ellos dicen que van a premiar a España, es el titular, bastante tendencioso por otra parte, con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo. Y en ese reportaje lo que se indica es que al haberse negado Sánchez, ¿no?, a apoyar abiertamente, bueno, ni abiertamente, a apoyar públicamente, mejor dicho, porque las bases se siguen utilizando la guerra contra Irán, que esto, bueno, pues habría sido bien visto por Argelia, que como todos sabemos, pues no solo está enfrentado con Marruecos, sino que su sector energético pues está dominado, y no tan dominado ni controlado por los rusos, porque están también los de BlackRock, pero bueno, tienen una importante presencia rusa. Al final, en Argelia están las dos partes de este bando, pero su gobierno, obviamente, pues estaría más en línea del no a la guerra de Sánchez que de cualquier tipo de apoyo por parte de algún líder europeo. Por eso Meloni también rechaza ese apoyo total, porque ella también quiere ese gas argelino. ¿Hay gas para todos? Hay gas de sobra. Y Argelia puede vender a Sí, Italia y puede vender a sí, España, hay sí, gas de de sobra. sobra. En concreto, de los 28 millones de metros cúbicos al día que nos ha estado mandando en enero y febrero, en febrero han sido 32 millones, es casi el máximo que permitiría esta infraestructura, lo que supondría un aumento diario del 12,5%, que esto es lo que se estaría ahora mismo negociando. ¿A qué precio? Insisto, el artículo de The Objective dice gas barato. Claro, gas barato en comparación con qué? Con el precio de antes de la guerra contra Irán, con el que se pagaba antes de ceder el Sáhara Occidental a Marruecos, enemigo de Argelia, pues realmente no lo sabemos. Y me temo que es muy difícil que el dato lo llegue a comunicar el gobierno español y Naturgy, porque en otras ocasiones no lo han dado. Es decir, en otras ocasiones no han indicado el dato, aunque al ser Naturgy una compañía cotizada se tendría que facilitar esa cifra, aunque fuera solo desde un punto de vista de normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero de momento no lo sabemos. ¿Quién es el principal suministrador de gas natural a España? Bueno, pues el año pasado Estados Unidos tuvo un gran auge, porque claro, se compró menos gas a Rusia, pero en estos momentos el principal suministrador de gas natural a España es Argelia. Es Argelia con el 45% del total, es decir, estamos en manos de los argelinos. En este contexto, uno podrá pensar, bueno, pues si estamos en manos de los argelinos, ¿por qué le cedemos el Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué le presentamos nuestros respetos a Marruecos? ¿Por qué cuando nos pegan puñetazos en Marruecos le abrimos la puerta a Mohamed y le decimos pasa y acuéstate con mi mujer? Porque la decisión no la está tomando España, la está tomando Estados Claro, Unidos. Claro, ya exactamente. está. Exactamente esa Ah, es la clave y el que no lo quiera ver, pues claro. peor para él. Claro, no le demos más vueltas, no es que Sánchez tiene una estrategia, no, no, a Sánchez le han dicho, mira, tú haces esto y lo ha hecho y punto. Es que aquí Exacto. no hay mucho más. Claro, si esto forma parte de un pacto más amplio, no, pues se entendería que Argelia pudiera dar el visto bueno. Claro, todo esto permanece en un segundo, en un tercer plano, porque si se logra el acuerdo, Sánchez se va a apuntar un tanto y con todas las de la ley. Y va a decir, miren, he conseguido el suministro energético en medio de un problema de suministro de gas mundial, yo mando a Álvarez y lo ha conseguido, ¿no? Argelia, es verdad que en lo que llevamos de año no es el primer suministrador de gas a España, sino que es Estados Unidos, van ahí un poco saltando, porque este año no ha llegado ningún metanero procedente del país del norte de África. Recibimos el gas, bueno, pues por gasoducto, pero también podríamos recibir gas natural licuado, no es el caso. Entonces, estamos recibiendo por tubo, ¿de acuerdo? Que es más asumible, más asequible, ese gas de Argelia, y luego a través de barcos el gas natural licuado de Estados Unidos, que es el que es carísimo y que es, bueno, pues un 40% más caro el que está viniendo del que tradicionalmente nos vendía Argelia o del que llegaba a Alemania a través de Nord Stream. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, el tercer y cuarto suministrador de España son Rusia, que todavía estaría facilitando el Claro, claro. 13,6%, y Nigeria, con el 7%. Entonces, en estos momentos están llegando barcos de gas natural licuado de Rusia, de Nigeria
Estados Unidos a las plantas de regasificación españolas. Somos el país con más plantas de regasificación de Europa y uno de los que tiene más de todo el mundo. Y bueno, pues lo que hemos comentado en muchas ocasiones, sería una oportunidad para haber lanzado una estrategia ya hace mucho tiempo de gasoductos para llevar nosotros el gas natural licuado una vez transformado ya en gas en su estado natural a través de los tubos al centro de Europa. Sí, ¿por qué no lo hacemos? Básicamente porque Francia dice por aquí no pasáis. Es que la, Sí, la cosa es así de sencilla. Dice, no, es no, no. así de sencilla, Claro, sí. ¿qué te vas a convertir tú en una potencia exportadora? Tú déjame a mí que yo seguiré poniendo el tapón en el muro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos. En estos momentos, insisto, Álvarez está en Marruecos y esperamos en los próximos días confirmar o desmentir finalmente esta noticia. Es verdad que Naturgy, en la Junta de Accionistas, bueno, pues Francisco Reynés, hablando un poco, ¿no?, de las perspectivas que siempre se hacen en este tipo de eventos, él garantizó la seguridad del suministro de gas y anticipó un refuerzo de la relación histórica con Argelia. Bueno, pues BlackRock, que ha salido del accionariado de Naturgy, sigue compartiendo pues un asiento y propiedad y capital en el gasoducto que trae ese gas de Argelia, con lo cual al final, bueno, pues el que parte y reparte se lleva la mejor parte, porque aquí estarían ganando, si se suben los precios, estaría ganando Sonatrach, la gasista argelina que es dueña del 51% del tubo, estaría ganando Naturgy y estaría ganando también BlackRock. BlackRock siempre gana. Es decir, yo Sí, sí, claro, sí, no nos engañemos, es así, es así. iba a decir, don César, Ujú. iba a meter la pata, porque iba a decir, bueno, pues claro, yo entiendo que al final, pues toda la gente diga, bueno, pues yo compro fondos de BlackRock que al final siempre ganan. Bueno, cuidado, porque a lo mejor cuando intentas sacar el dinero no puedes, que es lo que le ha pasado a la gente ahora con el tema del crédito privado. Claro, cuidado, porque hay fondos y fondos y veremos lo que sucede. También noticia prácticamente última hora, termina la votación en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial de Ursula von der Leyen y Donald Trump. Bueno, la noticia es que el Parlamento Europeo se pliega al chantaje de Trump, da luz verde al convenio comercial pactado entre el presidente de Estados Unidos y von der Leyen. Recordemos que hace unos días el embajador Sí, de Estados Unidos ante la Unión Europea decía, oye, y no me cambiáis ni una coma, porque si me cambiáis ni una coma os quedáis sin gas. Pues no han cambiado ni una coma, aunque están intentando hacer encaje de bolillos e intentar convencernos de que en realidad introducen una salvaguarda para sí. asegurar que Estados Unidos en el futuro... Nada, señores, ni caso. El Parlamento Europeo acepta este chantaje. Bueno, pues ese acuerdo alcanzado entre von der Leyen y Estados Unidos a punta de pistola y que obliga a comprar hidrocarburos al país norteamericano, productos agrícolas y material militar, y además a permitir a las empresas norteamericanas no cumplir con buena parte de las normativas a las que sí se obliga a las empresas europeas. ¿Por qué no? ¿Por qué no acaban ya con estas normativas? ¿Por qué no las tumban? Quiten ya esas normativas, sobre todo las medioambientales, que no protegen el medio ambiente. Las normativas medioambientales de la Unión Europea no protegen nada. Bueno, protegen el bolsillo del que se lo está llevando caliente. Eso sí lo protegen. ¿Qué hacemos todavía con penalizando a las empresas porque en alguna parte de su proceso productivo emitan CO2? Señores, yo ahora mismo estoy emitiendo CO2 cuando estoy hablando con usted, constantemente. Sí, claro, evidentemente. Claro. Imagínese, si yo tuviera que pagar por, por el CO2 que emito cada vez que estoy hablando, con lo que me enrollo yo, que me enrollo más que una persiana, imagínese. Claro, los fabricantes de cerámica de Europa están diciendo, oiga, acaben ya con el comercio de emisiones. El comercio de emisiones es que se penaliza. O sea, tú tienes que comprar el derecho a emitir CO2 y luego encima se puede vender y comprar. Especulación pura y dura. Y claro, hay algunos sectores que estaban ya mal y que ahora con la crisis energética adicional van a estar peor. Los dos grandes polos de fabricación de baldosas cerámicas de Europa, por ejemplo, que son Castellón en la Comunidad Valenciana Española y Sassuolo en la Emilia Romagna en Italia, suman cerca del 80% de la producción del continente. O sea, fíjense si nos veríamos obligados a proteger este sector, estos dos sectores. No, pues al final se han unido y están reclamando medidas de urgencia. Oiga, pues eso, acaben con el comercio de emisiones, suspéndanlo. No, no, acaben con todos. Acaben con todos los impuestos al CO2. Los impuestos al CO2 deben abolirse para siempre. Y si se mantienen, es porque los líderes europeos son los enemigos, son los culpables, son los causantes de estas crisis energéticas. Acaben ya con los impuestos al CO2. Claro, como el objetivo era al final obligarnos a pagar por respirar, como decía yo antes, Sí, 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 pues sí. claro, tienes que empezar primero las empresas, un comercio, derecho de emisión, luego ese es otro. En el comercio de derecho de emisión hay una especulación y ahí hay mucha gente haciendo mucha pasta. Mucha pasta.
Entonces, claro, oiga, ¿qué vamos a hacer ante la otra crisis energética más? ¿Qué es lo que vamos? No, vamos a bajar impuestos a los hidrocarburos y tal. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Una medida temporal? ¿Qué más vais a hacer? Hombre, empezar a desmontar toda esa normativa y además aprovechar. O sea, si le vais a abrir las puertas a las empresas de Estados Unidos, oiga, bueno, pues muy bien. Si se hiciera voluntariamente me parecería mejor, no que fuera a punta de pistola, pero bueno, oiga, vamos a abrirle más las puertas. Vale, perfecto. ¿Puedo comprarle a otro que no sea Estados Unidos? No, no puedes. Entonces eso ya no está bien. Pero bueno, vale, le abrimos las puertas. No, pues que todos cumplamos con las mismas normativas, ¿no? Nosotros nos ponemos la soga verde, nos ahorcamos con ella, ¿no? En el salón del pueblo del oeste y mientras llega la empresa norteamericana y se toman whisky mientras nosotros no movemos las piernas y terminamos de ahogarnos y no se nos ha roto el cuello primero. Bueno, y además el whisky lo pagan los europeos, ¿eh? O sea, esto que quede claro, ¿eh? Así es, ¿no? Y luego, cuidado, porque es que lo de las cifras económicas acaba de sacar datos de previsiones la OCDE y ya no es que vaya a haber inflación en Europa, es que la inflación en Estados Unidos, el IPC, se va a ir por encima del 4%. Va a ser la mayor inflación medida en IPC, para que nos entendamos, de toda la OCDE. Dato que acaba de salir ahora mismo y que estaba destacando Financial Times. En el escenario de pesadilla del Banco Central Europeo, de todos los escenarios que plantea o que ha planteado Lagarde, el de pesadilla, el peor, estaríamos hablando de una inflación cercana al 5 en Europa. Ese es el escenario peor. ¿Qué dice ahora la OCDE? Dice, no, no, es que nosotros estimamos ya que Estados Unidos se verá una inflación del 4% a las puertas de unas elecciones. Y bueno, pues le siguen creciendo los enanos a un Donald Trump que además ha hecho unas declaraciones prácticamente ahora en tiempo real, diciendo que los negociadores iraníes están suplicando a Estados Unidos que se llegue a un acuerdo, Bueno, mientras que esto declaran. esto, pero vamos a ver, Donald Trump, ¿qué se fuma por las mañanas? O sea, es que de verdad es algo. Yo creo que lo que piensa es que fumamos nosotros, don César. Yo es que creo que piensa que nosotros somos absolutamente imbéciles y que podemos ir aceptando todo este tipo de mensajes. O sea, yo es la única explicación que tengo, don César. Es la única. Dice, no, es que estos declaran públicamente que solo están considerando nuestra propuesta, pero a mí me están diciendo, están suplicando que se llegue a un acuerdo. Y luego ya lanza otra amenaza. Dice, más les vale tomarse esto en serio pronto. Lo ha publicado en su red social, Trump, hace un rato, hace un rato. 6:39 de la mañana en Estados Unidos, costa este. Yo no sé qué hora es ahora mismo donde está usted, entonces. Usted está en Miami. No, ¿Qué? ahora mismo yo estoy en Washington de En Washington regreso. ya. Sí, 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 ya estoy en Washington de regreso. No sí. vea usted con qué alegría he recibido el frío de Washington. De verdad se lo digo, o sea, para mí fue un alivio ayer y aquí estamos ahora mismo a las 8:15. Bueno, pues hace entonces poquito menos de 2 horas, Donald Trump, que ha estado madrugón, lo primero que ha hecho ha sido publicar este, Es este que no mensaje. duerme, es que no duerme. O No sea, duerme, ¿no? a mí me asegura gente muy cercana a Donald Trump que no duerme nunca. Bueno, No creo que eso sea cierto, pero a lo mejor explicaría las cosas que dice. Claro, si no igual descansa, es no un robot. duerme. Igual es un robot. No, 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 no lo es. Melania tampoco es un robot. No sé si ha visto usted las imágenes, ¿no? Haciendo el pase de modelos con un robot al lado, Melania Sí, Trump. sí, 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 Yo, sí. si lo mira usted fijamente, yo empiezo a dudar cuál es el robot de los dos, ¿no? Esa sería la, Sí, sería es la es cuestión, es ¿no? tremendo, es tremendo. Bueno, Melania, lo que pasa es que últimamente amenazan con que van a salir cosas de su pasado, que lo peor no sería que fuera un robot, sinceramente. Se ha pasado de Nada puntillas. nada nada Se ha sorprendentes, pasado de por otra. puntillas, sobre toda su Sí, relación sí, con sí, Epstein. con Epstein, sí, Conoció antes a Epstein que a Trump. O sea, la historia sí. esa que nos cuentan de cómo se conocen Trump y Melania es fake news, como diría Donald Trump. Ella aparece en imágenes, ella, bueno, pues pertenecía a ese entorno a través de las agencias de modelos y estas cosas. Y claro, a poco que se rasque ahí, Sí, pues que puede arder el misterio, ¿no? se dedican a Claro, modelos y a otras cosas. sí. Yo he conocido alguna y se dedicaba más a otras cosas que a ser modelo. Sí, ¿no? Bueno, Sí, y aparecen en catálogos, ¿verdad? Y estas cositas y exactamente, y aparecen en sí, catálogos y lo mismo te anuncian relojes que zapatos, que te dan la hora pero directamente, ¿no? que te dan la hora, Claro. efectivamente, pero yo, desde luego, algún caso que yo he conocido de bastante cerca, se dedicaba muchísimo más a lo otro que a ser modelo. Bueno, de momento se ha pasado por encima, porque digo, es verdad que algunas de las fotos que han aparecido por ahí han sido creadas con inteligencia artificial.
también hay que Sí, decirlo. sí, sí, sí. Pero bueno, Epstein presentó a Donald y a Melania, según varios de los documentos desclasificados. Y bueno, pues bueno, esto se contradice un poco con la versión que siempre había dado el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues esto lo revelan archivos desclasificados por el FBI en ese paquete de documentos que se hicieron públicos a raíz del caso Epstein. La mujer, bueno, pues hay que decir que hay una mujer, una antigua asistente de Jeffrey Epstein, que declaró al FBI bajo pena de perjurio, ojo. Es decir, esto no es que uno llega allí y lo cuenta, que Epstein. Lo que no es una tontería en Estados Unidos, ¿eh? No, no, no. Es En un España delito el grave, sí, sí. perjurio, verdaderamente en España el perjurio es una burla, porque hay gente que perjura y yo estoy por ver a alguien que le hayan iniciado una causa en España por perjurio, ¿eh? Habiendo Ujú. perjurado, y aunque hubiera algún juez que dijera lo de Caminito de Jerez, luego Sí. la verdad es que eso no se da. O sea, el perjurio en España es algo, vamos, o sea, ni denuncia falsa, ni funcionarios, ni políticos, es algo que no tiene al final la importancia que tenía que tener, porque vivimos en una cultura en la cual la mentira es un pecado venial. Y entonces eso al final forma mucho la cultura jurídica, por desgracia, pero aquí en Ujú. Estados Unidos un perjurio es una cosa muy seria. Sí, sí, es una cosa muy seria y además es una declaración que se hace al FBI. Y es una mujer que todavía bueno, no sabemos su identidad, una antigua asistente de Jeffrey Epstein, que figura en esos papeles esa declaración, y la mujer que fue modelo y asistente de Epstein durante un año, del año 2005 a 2006, hizo una declaración en julio del año 2019, 3 días después de que su antiguo jefe fuera arrestado por el FBI y acusado de tráfico sexual infantil. Hizo una declaración diciendo, bueno, pues que fue Epstein quien presentó a Melania y a Donald Trump. Veremos si finalmente sale o no esa información. Yo creo que le pueden más chantajear por aquí que a él personalmente, fíjese lo que le digo, porque yo creo que ya cualquier barbaridad que saliera de él ya no, es que no nos iba ni a extrañar. Sí, no, ha ¿Verdad? salido alguna bastante Sí, grave, ¿eh? sí, Ha sí. salido, vamos a ver, bastante grave. Que no la quiso investigar el FBI es lo grave, ¿no? Exactamente, Claro. eso es Cuéntelo, lo cuéntelo, grave. No, cuéntelo. no, hay un en los documentos de Epstein aparece una denuncia de una señora de la que supuestamente, siendo una niña, se la Eso es. llevaron a Donald Trump. Entonces, cuando le estaba practicando una felación a Donald Trump, le mordió en el pene y entonces Donald Trump le pegó un puñetazo en la cabeza y la apartó, lo cual me parece una imprudencia, porque con lo que la niña tenía en la boca se podía haber llevado Dios sabe qué, pero bueno, en cualquiera de los casos, evidentemente, aquí hay una denuncia. Eso puede ser verdad o puede ser mentira. O sea, a mí me parece que ahí la presunción de inocencia opera en favor de Donald Trump como de cualquier otra persona. Pero lo grave del asunto es el hecho de que el FBI tenía esa denuncia y no le investigó. Y eso es lo que es enormemente grave. Claro, aquí se produce finalmente una situación que yo comentaba en el editorial de hoy, porque ha salido el informe de democracia anual y Sí, resulta que Estados Unidos ha retrocedido a los años 60 en democracia. Bien, esto se puede estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que aquí lo grave es que no se investigue una acusación de ese tipo. claro, Luego se claro que puede no sé. investigar y puede Ujú. ser inocente, Estas pero declaraciones evidentemente mm, esto es grave. estas declaraciones se hicieron también en ese año 2019. Las páginas en las que se hacía referencia a esa declaración no salieron en el primer paquete desclasificado, fueron retenidas, luego posteriormente fueron publicadas y se dijo que era porque la inteligencia artificial o porque el software había detectado que estaban duplicadas. En todo caso, son acusaciones que se remontan, pues eso, a la década de 1980. Y bueno, pues esta es una de las acusaciones que no han sido investigadas por el FBI, de hombres muy importantes, contenidos en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia, y veremos si finalmente se llega o no hasta el final. Yo lo dudo mucho, ¿no? Entonces, Trump se levanta por la mañana, en este caso, pues no sé si con el pantalón de cuadros, pero casi, y entonces después de hacer esa declaración diciendo que los iraníes le están suplicando, dice, más les vale tomarse esto en serio pronto, antes de que sea tarde, porque una vez que eso suceda no habrá vuelta atrás y no será nada bonito, dice Trump, ¿no? Bueno, pues esa es la amenaza. Por su parte, Irán contesta que si hay ataque, que si hay algún tipo de operación militar terrestre en los próximos días, van a atacar a un país de Oriente Medio. Todo el mundo está pensando, evidentemente, en Israel. Lo ha dicho el presidente del Parlamento iraní. Ha dicho, según algunos datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de un país de la región, que es Israel a todas luces, se están preparando
para ocupar una de las islas iraníes. Todos los movimientos del enemigo están bajo la vigilancia de nuestras fuerzas armadas. Si dan un solo paso, toda la infraestructura vital de ese país de la región será objeto de ataques implacables. Yo aquí incluyo también, creo que es una amenaza directa también a Arabia Saudí. Le está diciendo a Mohammed bin Salman, oye, mira, No te sacas de la vereda, si no te sigues salgas de llamando la a vereda. Donald y le dices, oye, dale caña, que es lo que está haciendo Mohammed bin Salman en estos momentos, vamos a ir a por vosotros. Irán contra Arabia Saudí no tiene posibilidad de responder a eso. Aunque esté hasta arriba de armamento norteamericano, porque no la usa. Es que Arabia Saudí utiliza el armamento fundamentalmente para suministrarlo a los yihadistas. Claro, O claro, para machacar a claro. los de Yemen, claro. Sí, sí. Sí, No en es una así. guerra. Claro, Sí, Arabia sí. Saudí puede afrontar una guerra si además se están derribando F-35, por mucho que diga Estados Unidos que no. Entonces, según informan medios de Estados Unidos, ya lo hemos comentado, entre los planes que contemplaría la administración de Estados Unidos figura esa toma de la isla de Hark, territorio iraní en el Golfo Pérsico, desde donde Teherán exporta cerca del 90% del petróleo. Bueno, pues veremos lo que pasa. Según reporta The Washington Post, el Pentágono ha ordenado ya el desplazamiento a Oriente Medio de 3 buques de guerra con 4.500 soldados del grupo de combate anfibio USS Tripoli, que se sumarían a los de la división aerotransportada, la número 82, que también está avisada y preparada para ponerse en marcha. Irán, Ahora ahora estamos hablando en números redondos de un contingente de 7.000 soldados, ¿contra, ¿eh? contra cuántos iraníes, don César? Pues ahí va. Claro. Entonces, vamos a ver, si aquí de lo que se trata es de una operación comando rápida, esto tiene un sentido. Pero si estamos hablando de una guerra con Irán, esto es ridículo. Se O sea, plantea sea la exclusivamente... 82 aerotransportada o la 101 aerotransportada, que es la otra división aerotransportada histórica, que, por cierto, hicieron un papel muy regular en el desembarco en Normandía, aunque luego no salga así en el día más largo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Claro, no es una operación terrestre para invadir Irán, sino es para tomar una isla de 20 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el problema? Que esta isla de 20 kilómetros cuadrados es la responsable del 90% de las exportaciones de hidrocarburos de Irán. Claro. Esto no es el Perejil, no es el islote de Perejil. No, no es perejil. Claro. Entonces ya no es que vayan a tomar la isla, es que primero, ¿cómo van a llegar? Y luego se van a poder defender su posición. Sí. Claro, porque tú llegas, vale, tomas la isla, perfecto. Supongamos que los ataques, que se realizaron unos ataques hace una semana contra precisamente instalaciones militares en esa isla de Hark, o instalaciones militares que estaban protegiendo esa isla, supongamos que hubieran tenido éxito y que puedan llegar allí las tropas norteamericanas. ¿Luego puedes defender esa posición? Pues es que ese es el problema. O sea, ¿cómo vas a mantener esa posición luego indefinidamente? ¿Con la ayuda de quién? Porque claro, si dices, no, es que me van a ayudar los de Arabia Saudí, los de Qatar ya se han borrado. Los de Qatar están diciendo, oigan, nosotros no nos miren, que nosotros nos enfrentamos a nuestra desaparición como Estado importante en la geopolítica energética mundial. Estaban organizando un mundial de fútbol, se veían que estaban en la cresta de la ola, iban a vender gas a Europa después del portazo al gas ruso y ahora se están dando cuenta de que tienen toda la infraestructura destruida, que pueden sufrir más ataques. Y mientras irán diciendo, y ojo, porque hasta ahora os hemos dejado a Arabia Saudí que vayáis sacando el petróleo por el estrecho de Bab al-Mandeb, porque los hutíes del Yemen todavía no han entrado en esta guerra. Y entonces lo que dice Irán es, no, no. O sea, como haya intervención en la isla de Har, como haya intervención en nuestro territorio, los yemeníes, los hutíes del Yemen, cortan el estrecho de Bab al-Mandeb. Este es el paso marítimo que une el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Mar Arábigo y que ya vimos cuando se produjo la ofensiva de Israel en Gaza después de los ataques del 7 de octubre, que los hutíes ellos mismos estuvieron allí paralizando el comercio y se provocaron crisis notables y había que dar vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y realmente pues hubo un problema logístico importante. Claro, si tenemos en cuenta que además está Hormuz cerrado, o por lo menos para los intereses occidentales, porque aproximadamente el 12% del petróleo que se transporta por mar a nivel mundial pasa por Bab al-Mandeb. Si unimos el del estrecho de Hormuz, pues ya estamos hablando de una cuarta parte del suministro mundial que estaría, bueno, pues sin poder llegar o alcanzar los países compradores occidentales, porque China, India están comprando sin ningún tipo de problema. Entiendo yo que menos volumen, porque al final el hecho de que haya minas y de que haya que comprobar cada barco, pues esto reduce el volumen, pero bueno, siguen llegando. Y la historia es también cómo se paga ahora en el estrecho. ¿Cómo se paga ahora en el estrecho de Hormuz? Bueno, se ha hablado de los yuanes,
era un rumor. Nosotros ya, cuando ya teníamos una constatación aquí lo contamos, sí, el que pague con yuanes puede pasar. El que pague en efectivo puede pasar, siempre y cuando, insisto, pues la mercancía no vaya a un país que apoya a Estados Unidos e Israel. Y la tercera vía es la que está quitando el sueño a los abogados especializados en sanciones y especialmente al Tesoro de Estados Unidos, porque se está pagando en criptomonedas. Pero ¿se está pagando en bitcoins? No. Se está pagando en una stablecoin ligada al dólar. Se está pagando en el USDT, que es una moneda respaldada por el dólar, que la emite Tether Limited en una blockchain que se llama Tron, como la película aquella de las motos. ¿Se acuerda usted? Sí, sí, me acuerdo, sí. A mí de pequeño me gustaba mucho, luego la vi en más de mayor y la verdad es que perdía bastante, pero bueno, Bueno, es eso lo que pasa tiene, ¿no? con el cine que nos gusta en la infancia, que Entonces, luego es raro el que ves de mayor y te sigue gustando. Financial Times y Joyce confirman que los pagos del peaje de $2 millones por buque cisterna, que es el precio, se aceptan en efectivo, en yuanes o en estas stablecoins ligadas al dólar. Esto es una criptomoneda que combina la estabilidad del Tether, del dólar, porque en realidad es 1-1. Es decir, una unidad equivale a un dólar. Para eso, la plataforma que los emite, Tether, lo que hace es comprar dólares y comprar oro. Tether es una de las entidades que más oro ha comprado privada en los últimos tiempos. Y además se benefician de la velocidad y la escalabilidad de la red Tron, como en la película, que las motos iban a toda Sí, pastilla. sí, Bueno, sí, pues, sí, sí, pues sí. esta red blockchain lo que permite es hacer las transacciones de una manera muy rápida. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Normalmente, bueno, principalmente como una forma de intercambio de valor en el mundo de las criptomonedas. Entonces, al ser una stablecoin, una moneda estable, su valor está respaldado por una reserva de activos fiduciarios, en este caso el dólar. Entonces, una moneda de este tipo siempre tiene un valor aproximado de $1 de Estados Unidos. Esto lo convierte en una opción muy popular para los traders que desean mantener valor en momentos de volatilidad, porque saben que al final, al estar ligada al dólar, no, pues está ligada a ese precio del dólar en los mercados internacionales. Y luego, la clave es esto, que la red Tron permite transacciones muy rápidas y de bajo coste. Entonces, esto es una opción muy eficiente para realizar pagos y transferencias en el ecosistema de las criptomonedas. Tron liquida las operaciones en 3 segundos por bloque, cobra comisiones mínimas y opera con una verificación de identidad limitada en muchos puntos de acceso. Con lo cual, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, si tengo que pagar $2 millones para que pase mi buque, pues una transferencia de este tipo puede iniciarse, confirmarse y recibirse antes de que un funcionario de cumplimiento de sanciones termine de leer la alerta de la transacción. Es decir, a él le salta la alerta de la transacción y cuando va a leerlo ya se ha realizado esa transacción. Muy bien. Esto nos están diciendo que los iraníes viven en las cavernas. Y fíjense, esto lo está haciendo la Guardia Revolucionaria iraní. Y esto no es improvisado, porque alguno dirá, bueno, ¿y estos cómo han aprendido? No, es que llevan años con esto. Sí. Llevan años. Bueno, es que volvemos a una cuestión que hemos dicho muchas veces, tanto aquí como en el Gran Reseteo. Primero, los iraníes no son árabes. Como se empeñan en juntar a todos los musulmanes, sobre todo a la hora de hablar mal de ellos y de no acordarnos de lo que es Arabia Saudí, lo que es Qatar y lo que son los Emiratos, primero, los iraníes no son árabes. Y para los españoles que nos están escuchando, no son moros. Entonces, es verdad que hay toda una estupidez en este sentido, estupidez interesada, por supuesto, por parte de la propaganda de Estados Unidos y no digamos ya de la propaganda de Israel. Pero aquí hay situaciones que hay que enfrentarse con ellas. Yo esta mañana me he desayunado leyendo un comentarista judío que yo no sé si es uno de los necios más estúpidos que he conocido en mi vida o una de las mentes más retorcidas que puede haber a la hora de interpretar la realidad internacional. Lo que sé es que justifica cualquier crimen, por horrendo que sea, siempre que lo perpetre el Estado de Israel. Bueno, cómo estará la feria en estos momentos? Que ya buena parte del rebuzno en forma de artículo que escribía este memo estaba dedicado fundamentalmente a decir que el régimen de los ayatolás se mantiene. Hay que cambiar, ¿no? Hay que O cambiar y sea, hay que defender lo hay que indefendible. cambiar Claro, y aquí todo el mundo ya claro, está cambiando claro. a pasos agigantados. Entonces, una persona que cantaba lo necesario que es para el mundo mundial, el planeta, el orbe entero, la caída del régimen de los ayatolas, esto está a la vuelta de la esquina, hemos matado a Jamenei, no sé qué, no sé cuántos, todo esto en el tono más vomitivamente triunfalista que se puede imaginar,
ahora ya resulta que no, que esto algún día caerá, porque claro, esto tiene que caer, pero evidentemente no va a ser ahora. Entonces, vamos a ver, si es que al final, como ¿Este decía, no será uno del partido ese que se ha tragado el bulo de lo de la pegatina de los misiles de Sánchez? no lo sé, no lo sé. Yo creo que no sabe ni quién es Sánchez, porque este está a este lado del Atlántico. Ah, Es vale, vale. posible que no sepa ni siquiera quién es Sánchez, pero el punto al que voy es que efectivamente en un momento determinado te topas con la realidad y, como decía Lenin, los hechos son testarudos. Es decir, la elucubración, la teorización, la propaganda, eso puede ser de una flexibilidad como si fuera plastilina. Pero los hechos son testarudos y de pronto te estás encontrando con unos hechos que son los que no has querido ver y no los has querido ver para lanzar a Estados Unidos a tu guerra. Y entonces, ahora de pronto los hechos son los que son. Y entre otras cosas, el hecho de que los iraníes te devuelven. Y No, todavía no sabemos hasta qué grado te van a devolver. no, yo entiendo, había, sobre todo en determinados círculos muy especializados del ámbito cripto y del ámbito de las finanzas, que decían que en realidad lo que quería Estados Unidos era detener cualquier tipo de opción de que los iraníes pudieran seguir manteniendo este sistema de dólares paralelos, vamos a denominarlo así, en el mercado Sí. cripto, y que querían acabar con él, pero al final está sucediendo lo de siempre, que lo que se hace precisamente es pues mostrarle al resto del mundo que se puede hacer y dar un ejemplo al resto del mundo de lo que hay que hacer para intentar evitar esas sanciones. Fíjense, nosotros estamos hablando aquí de unos 2 millones de dólares por buque cisterna, ¿no? Bueno, pues la Guardia Revolucionaria iraní solo en 2025 tiene registradas, según Chain Analysis, los datos de Chain Analysis, estos datos evidentemente no los da el gobierno de Irán, pero según esta compañía, que bueno, pues tiene cierto prestigio, documenta más de 3.000 millones de dólares en transferencias, en flujos de USDT de estas divisas vinculadas a la Guardia Revolucionaria solo en el año 2025. Sí. ¿Utilizados para qué? No, pues para evadir sanciones, para liquidar petróleo con los países que quieran liquidarlo en esta divisa y para financiar también a los hutíes y para financiar a Hezbollah. Entonces, alguno estará pensando, ¿pero qué me estás diciendo, Lorenzo? ¿Se están utilizando dólares para evadir sanciones, financiar a Hezbollah y financiar a los hutíes? Sí, se están utilizando dólares en el mercado cripto. Entonces, esta infraestructura estaba ya operativa antes del lanzamiento del primer misil. Por La guerra no supuesto. ha creado este sistema. Lo que está diciéndole al resto del mundo es podéis escaparos. Y además de poder escaparos con el rublo digital o con el yuan digital chino, que se están utilizando en el comercio bilateral con Irán, también podéis utilizar dólares de este tipo. Entonces se están liquidando petróleo, fertilizantes, en cadenas de bloques, en blockchain soberanas autorizadas que se encuentran completamente fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Estos no son redes descentralizadas como las de Bitcoin, son registros controlados centralmente, pero operados por el Banco Central de Rusia y por el Banco Popular de China. Claro, Estados Unidos no puede sancionar el registro de un banco central soberano. No No, puede congelar un rublo digital. ¿Por en qué? absoluto. Porque nunca pasa por una red regulada por Estados Unidos. Lo tremendo del asunto, además, es que vamos a ver, dentro de ese deseo comprensible en todos los imperios de mantener la hegemonía, que además en el caso de Estados Unidos está vinculado a las decisiones de Bretton Woods de que la moneda de intercambio universal sea el dólar. Y ligada al oro, de una manera, Y en con aquel una entonces claro, ligada al oro, además, sobrevaloración que es alucinante, es carta blanca, carta era blanca. así. Bueno, resulta que cada medida que han ido tomando en el sentido de afianzar esa hegemonía, dando golpes a un lado y a otro, va erosionando, limando, debilitando esa hegemonía. Es algo verdaderamente, yo no sé si esto es decir, esto es justo castigo a sus pecados, esto es no darse cuenta de que el mundo no es lo que quiere que sea el mundo, sino que esto es como una partida de póker y tú no puedes pretender que te han dado 4 ases en el reparto cuando tienes 2 doses. Y tienes que ver cómo manejas los 2 doses, con el farol, con lo que sea, pero a ver qué haces. Es algo verdaderamente patético. Sí, sí, y que además según van avanzando la tecnología y los incentivos para que esa tecnología pues pueda ir buscando vías para evitar esas sanciones, pues evidentemente pues se evitan. Entonces ahora tienes un problema porque el Banco Central de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, pues ya no tiene la capacidad del ordeno y mando que tenía antes. Y además
se le está dando, bueno, pues, con estos conflictos, con estas guerras abiertas, se le está dando la posibilidad a muchos países y a muchos ciudadanos y a muchas empresas que no sabían que todo esto existía o que no veían una aplicación práctica, porque dicen: "Oiga, pues igual nos interesa hacer todo esto". Claro, alguno entenderá por qué Tether lleva comprando dólares y por qué lleva comprando sobre todo oro, como si no hubiera un mañana desde hace un montón de tiempo, porque ellos son conscientes de que, bueno, pues, van a tener que respaldar todas esas monedas porque se han convertido en un banco central privado. Se han convertido en un banco central privado que están utilizando los iraníes para liquidar operaciones en dólares. Es que de verdad, alguno dirá, ¿es de locos? Bueno, pues a los que nos gusta esto y llevamos tiempo hablando y mencionándolo, pues la verdad es que nos causa cierto estupor ver cómo todavía hay mucha gente que no se entera de qué va la película. Luego, el tema del reclutamiento en Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos sube la edad máxima para alistarse y elimina algunos obstáculos para quienes tengan antecedentes penales por posesión de marihuana. Porque los jóvenes, la generación Z, como que no quiere ir al ejército, don César. Nueva Bueno, normativa militar. pero es que además, vamos a ver, eso es muy preocupante, porque cuando tú subes la edad, es porque se da la circunstancia de que esperas que va a ir mucha gente, de que vas a tener que mandar a mucha gente. Corrijo y el Claro, matiz es claro, importante, claro. ¿eh? Porque que se O apunten sea, pocos de momento, por eso tienes que subir la edad. Pero exactamente. necesitan Entonces, mandar muchos. Bien. exactamente, esa es la historia. Y eso es muy inquietante, porque si tú estás en un momento determinado elevando la edad, claro, en la Alemania nazi llegaron hasta los de 60 años al Claro, final de la guerra, en las últimas claro. semanas de la guerra, es porque tú prevés que aquí va a haber gente que va a caer. Y que además seguramente muchos no se van a presentar para que los manden a morir por Israel. De hecho, y esto en alguna red social estaban que echaban las muelas, de hecho ya han aparecido publicados bastantes datos sobre que el número de objetores de conciencia en el ejército, no estoy hablando de la población civil, ha aumentado desde que empezó la guerra de Irán. Y que la razón fundamental que están dando los objetores de conciencia no son razones religiosas o razones humanitarias, sino que no están dispuestos a ir a una guerra por Israel. Entonces, claro, en un ejército profesional como el de Estados Unidos, porque este es un ejército profesional, no con tan buenas condiciones como pretenden hacerte creer, pero en general bastante mejores que, por ejemplo, los que están en el ejército español. Eso sin duda. Bien, en ese ejército, en un momento determinado, te dicen que tienes que ir a no sé qué sitio, estás defendiendo los intereses de Estados Unidos, bueno, pues la gente se lo cree, etcétera. Pero claro, el hecho de que sean soldados y se ganen la vida alistándose no quiere decir que sean estúpidos. Y más de uno ha dicho, no, no, y aquí no estamos defendiendo a los Estados Unidos, no estamos enfrentándonos con una amenaza inminente y real, aquí estamos en otra guerra más de todas las guerras en las que lleva décadas metiéndonos Israel. Y yo a esa guerra no voy, porque yo me he alistado en el ejército de los Estados Unidos para defender a mi país, no para defender al Estado de Israel. Y claro, el número de objetores está aumentando. Esto se puede hacer una prospección, una proyección de lo que va a ser. Y entonces, como aquí no sabemos el número de muertos, de momento subimos la edad para poder mantener la matanza. De 35 a 42 años, ¿eh? Que no es que lo hayan Exacto. subido un año o dos. Según la nueva Pues, normativa militar, que va a entrar en vigor el 20 de abril pero eso es una de este año, barbaridad. las personas de hasta 42 años podrán alistarse en el ejército, en la Guardia Nacional, la reserva también, lo que supone ampliar el límite anterior, como digo, fijado en 35 años, y además se eliminan restricciones que afectaban a los aspirantes con una única condena por posesión de marihuana o de objetos asociados como pipas, cucharillas, etcétera, etcétera. Hasta ahora, este tipo de condena requería autorización especial del Pentágono. El candidato tenía que esperar 24 meses antes de poder alistarse. Bueno, pues todo esto, y además superar una prueba de drogas, pues todo esto lo quitan, ¿eh? Así Ahora, que nada. ahora vamos a ver, y de nuevo esto es muy grave. Uno de los problemas muy serios que ha habido en el ejército de los Estados Unidos desde los años 60 es el consumo de droga. Es decir, esa imagen que han transmitido las películas de la guerra de Vietnam, donde de pronto el pelotón estaba todo el mundo drogado y de pronto te entraba en una aldea y mataba a todo el Eso, mundo exactamente, sí. sí, sin saber de dónde eran, lo cual es verdad. Hace Eso. apenas unos días fue el aniversario de la matanza de Milay y yo le dediqué un editorial, pues es como para que encima la gente que entre
tenga antecedentes ya de consumo de drogas. O sea, no empieza a consumir drogas cuando entra en el ejército, desgraciadamente, por el estrés de combate, por la batalla, por lo que sea. No, estos ya vienen, además, con un historial de toxicomanía encima. Bueno, pues usted me dirá. Sí, y mientras que decían que eran los otros, los insurgentes, ¿no? Los que se Eh, drogaban para atacar, o cuando dicen que los yihadistas también toman drogas. Bueno, aquí el problema es ese, que fundamentalmente, pues lo que estás haciendo es abrir la puerta, porque no tienes capacidad de reclutamiento, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos, y además esto afecta tanto a la Marina, a la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, los jóvenes no se apuntan, la edad media de los nuevos reclutas va aumentando, y el Pentágono dice que esto es bueno porque así tienen más experiencia. Quien no se conforma, ¿verdad? no, Es claro, porque no esto quieren. sí, bueno, pero eso es igual que cuando en España, en un momento determinado, yo no sé si también porque pensaban que había gente que no, bueno, no que pensaban, que no se presentaba la gente al ejército. Vamos, que el ejército, los jóvenes españoles, en las condiciones en que les pagaban y todo lo demás, no iban. Y entonces decidieron, y le estoy hablando a usted de hace cosa de 20 años, bajar el nivel psicológico para entrar en el ejército. Entonces, la gente que hace algo más de 20 años no podía entrar en el ejército, porque mentalmente no daba ni para estar en el Ujú. ejército, de pronto decidieron que sí podía entrar, lo Como cual dicen en te da Andalucía, una tranquilidad. alguno que parecía que tenía un toque dado, ¿no? Como dicen en Sí, pues en sí, Andalucía, efectivamente, o que le faltaba un efectivamente. hervor, ¿no? O 5 o 6 minutos de microondas, y allí Sí, los sí, tenías, ¿no? sí. Armados, y venga, chavales, ¿no? Ir con todo. Bueno, Volkswagen, también noticia hoy. Volkswagen va a trabajar para el complejo militar industrial de Israel. ¿Cómo es la historia, no? ¿Cómo es ¿Cómo la es la historia? historia? Sí, sí. Los mismos que hacían las bombas, ¿verdad? En el régimen nazi, esas bombas B1, fueron los primeros misiles fueron las Sí, bombas B1. efectivamente. La B1 y la V1, B2, sí. V1, V1 eso, y V2, sí. eso es, que en inglés se dice B en lugar de V, pero sí es la Sí, V1. Y bueno, pues lo contaba en exclusiva esta mañana, el día de ayer, perdón, Financial Times. Volkswagen encuentra una salida para una de sus fábricas en crisis en Alemania, la planta de Osnabrück, que iba a cerrar por el hundimiento del negocio automovilístico provocado por los burócratas europeos. No me cansaré de decirlo. Dicen, es por la competencia china. No, si os hubierais aliado con los chinos, a lo mejor podíamos haber hecho entre todos unos coches extraordinarios, y ahora pues ellos los sí, hacen y nosotros no. Y los que quieren hacerlo, los europeos que quieren hacerlo, se tienen que ir a China a fabricarlos allí. Bueno, sí. pues esta fábrica se va a reconvertir para producir componentes y material del sistema antimisiles de la cúpula de hierro israelí. Don César, ¿qué le parece? ¿Van a ser los alemanes, los de Volkswagen, los que van a participar en este proceso, en colaboración, eso sí, con la empresa israelí Rafael? La idea es que no hagan los misiles por completo, sino piezas clave del sistema. La cúpula de ¿Sabe hierro. sabe Sí, usted lo que significa Rafael en hebreo? dígame. Dios cura. Pues No me fíjese, diga usted no me fíjese. diga usted que no tiene ironía, que una empresa que se va a dedicar a Sí. acabar con miles y miles y miles de vidas humanas Ujú. desde el aire tenga como nombre Dios cura. Fíjese. Bueno, ya le pusieron gospel, el evangelio, al sistema de Exactamente, sí. inteligencia artificial Besorá, de Evangelio, Sora, sí, sí, señor. Sí, la buena que nueva, sí. sí, la buena nueva, que lo que hace Sí, básicamente es detectar posibles terroristas futuros y eliminarlos. Esto también es extraordinario, ¿no? Bueno, pues según Financial Times, esta planta no va a hacer los misiles al completo, como digo, va a hacer piezas, van a hacer los camiones que transportan los lanzadores, para eso Volkswagen pues de eso sabe, luego los propios sistemas de lanzamiento también, y generadores eléctricos. Se van a pasar de ensamblar vehículos civiles a fabricar tecnología militar, y dicen que esto está muy bien porque así van a dar empleo. Bueno, pues si consideran que esto es, desde el punto de vista ético, justificable, dice, bueno, pues también daba empleo Hitler, ¿no? En esa cuestión, sí, claro. claro, Claro, puestos que me diga, así, sí. claro. Claro, la historia es, ¿van a seguir otros fabricantes de coches su ejemplo? Bueno, pues no sabemos realmente si lo van a seguir. Los que lo tienen crudo son los que están vendiendo routers para acceder a Internet en Estados Unidos. Entonces, le iba a preguntar si sabe usted si su router es chino, pero casi le voy a decir que casi con toda seguridad su router es chino, como el Puede ser. mío y como el de prácticamente todo hijo de vecino. Bueno, Estados Unidos prohíbe importar routers extranjeros por seguridad nacional. Problema, todos los routers se fabrican en el extranjero. Estados Unidos no fabrica routers, no lo fabrica. El argumento es el mismo que se usó para prohibir
el equipamiento de empresas como Huawei. Dicen, bueno, son un peligro para la seguridad nacional, porque cuando dicen extranjeros se refieren a chinos, para que nos entendamos. Dicen, bueno, son un problema. Vale, podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo. ¿Pueden incluir puertas traseras para poder acceder a esa información? Sí. Aún así, lo he comentado en alguna ocasión, el mayor problema que tenemos de vulnerabilidad está en el Bluetooth. Por el Bluetooth puede entrar prácticamente cualquiera, a cualquier equipo, ¿de acuerdo? No hace falta ni que sea chino, ni japonés, ni alemán, ni de Finlandia, ni australiano. Ahora dice, bueno, venga, limitamos esos routers. Venga, seguridad nacional, perfecto. ¿Dónde compramos los routers? Estados Unidos quiere routers 100% nacionales. No hay routers 100% nacionales. No los hay. Dice la Comisión Federal de Comunicaciones que al menos el 60% de estos aparatos estadounidenses están hechos en China. Vámonos a los routers más vendidos de Amazon Estados Unidos. TP-Link, D-Link, Netgear, Linksys, Asus. De todas ellas, solo Netgear y Linksys tienen sede en Estados Unidos, pero ninguna de ellas fabrica los productos allí. Tienen una sede en Estados Unidos, pero allí no fabrican. Linksys, propiedad de Foxconn. Sus routers, ¿dónde se fabrican? En plantas de Asia. Netgear tiene sede en California. Allí solo hacen el diseño. Fabrican también en Asia. Cisco, también de Estados Unidos. Externaliza toda la producción también a México y a Brasil, pero claro, tampoco podrían comprarlo. Google, los de Google se fabrican fuera. Puede pasar como pasó con los drones. Sí. Es decir, hace unos meses dijeron, no, pues que solo haya drones americanos. Había unos drones que eran los drones DJI, que eran líderes absolutos del mercado, y claro, los pilotos de drones dijeron, oiga, si me quita usted estos, me reduce usted el abanico. Por cierto, el hijo de Trump se ha puesto ahora a hacer drones. Qué cosas. También qué casualidad, ¿eh? Qué cosas se le... A todo eso no he visto que ninguno de los descendientes de Trump esté por ir a la guerra de Irán. No, estos no van. Estos no están en la división aerotransportada, no han llamado por No, teléfono para ni se han presentado voluntarios, ni no. cosa No parecida. sé qué edad tienen, pero a lo mejor elevando la edad igual entran. No, bueno, pero el joven está en edad militar. El joven está en edad militar, podría, ¿no? Barron está en una edad como para ir a un frente, vamos, en la edad habitual. Yo prohibiría realmente que una persona que no envía a sus hijos al frente pueda enviar a los hijos de los demás al frente. No, se Y me da acabarían las igual si guerras. se llama Netanyahu, O si von der se llama Leyen. Donald Trump o von der Leyen. Se acabarían las guerras de forma automática, don César. Y alguno dirá, es que eso no se puede hacer. Oiga, lo hizo Mussolini. Sí, sí. Lo hizo Stalin. Stalin perdió a un hijo en la Segunda Guerra Mundial y aparte de perder a un hijo, además los alemanes le ofrecieron ponerlo en libertad y canjearlo y se negó a canjearlo porque le parecía una vergüenza que hubiera miles de soldados soviéticos muriendo en el frente y su hijo tuviera un trato de favor. Pero es que tradicionalmente iban. El hijo de Yusuf vino. Pero hombre, por El hijo de supuesto. Yusuf con los almorávides vino. Pero por supuesto, si es Claro. que canallas como Netanyahu es muy difícil encontrarlos en la historia, porque es el encanallamiento moral en todos los sentidos. O sea, hay que ser un canalla para estar mandando a la gente a la muerte, para estar matando por decenas de miles a civiles indefensos y tu hijo en Miami. O sea, es Sí. que no hay palabras para calificar a un ser así de repugnante. Bueno, si alguien nos está escuchando, está en Estados Unidos y está ya mirando debajo del router a ver dónde está fabricado, vamos a ver, quienes ya tengan un router lo pueden seguir teniendo, no van a llegar a su casa los hombres de negro a retirárselo. La importación de nuevos routers extranjeros queda prohibida, pero aquí está la trampa, y aquí es donde quería llegar yo. Los fabricantes que quieran seguir vendiendo en Estados Unidos tienen dos opciones. Conseguir una autorización condicional del gobierno, de la Casa Blanca, con las condiciones que se consideren oportunas, comprometerse a mover la fabricación de sus productos a Estados Unidos, contratar con la empresa de algún miembro de la familia Trump, lo que sea, o bien dejar de vender. Y aquí es donde va a estar la trampa. Lo que hacen es pues controlar una vez más este mercado que deja de ser mercado. Mientras tanto, Wall Street Journal ya hablando abiertamente de racionamientos y de confinamientos energéticos sin despeinarse lo más mínimo. Nosotros lo comentábamos la semana pasada, decía, a ver, tampoco vamos a llegar a ese punto. Wall Street Journal, los gobiernos instan a los ciudadanos a cambiar su comportamiento para evitar la peor crisis de petróleo y gas desde la década de 1970. Reducción de consumo de energía nos van preparando para medidas que ya se están adoptando en Asia. Cambios que se están implementando de momento mediante una combinación de medidas voluntarias, restricciones suaves, dice el Wall Street Journal, e incentivos para reducir la demanda.
Pero las políticas se están multiplicando y se están volviendo más restrictivas a medida que la crisis continúa. Sobre todo en Asia, que son los que más están sufriendo, que dependen más que nosotros de Oriente Medio para su abastecimiento. En Sri Lanka, por ejemplo, han puesto la semana laboral de 4 días. No sé si es que ha ido Yolanda Díaz allí de vacaciones o algo y les ha dicho que esto era lo que había que hacer. Instituciones estatales y escuelas, eso sí, han comenzado a racionar el combustible. Pakistán ha cerrado los colegios. Bangladesh ha prohibido el uso de aire acondicionado para refrigerar edificios a menos de 25 grados. Han cerrado las universidades. Maldivas y Nepal están racionando el suministro de gas licuado del petróleo, que se utiliza allí para cocinar mucho, diciéndole a los hogares que tienen que cambiar a cocinas eléctricas. Cocinas eléctricas, bueno, digamos, ¿y cómo se hace la generación eléctrica? Quemando carbón. El Claro, carbón va a ser la gran estrella, lo está siendo ya. claro, claro. Claro. Nosotros no podemos quemar carbón porque ya no tenemos centrales térmicas para quemar carbón. Sí, La última la cerramos para hacer una historia muy sostenible ahí en Galicia, muy bonito. sí, ¿No? sí, sí, sí. La India también. Empresas de catering están recortando ofertas para bodas y otras celebraciones. Se está disparando la demanda de carbón vegetal y de leña. Muchas cocinas de inducción eléctrica están ahora siendo agotadas en sitios web como Amazon, pero de países que tienen producción eléctrica con carbón o con nuclear. Insisto, nosotros no podemos. Luego, en Tailandia, los presentadores de televisión salen sin chaqueta para animar a los ciudadanos a reducir el uso del aire acondicionado. Esto ya lo hizo Carter, ¿recuerda usted? Esto ya lo hizo Sí, Jimmy Carter. Jimmy sí, Carter, presidente de Estados Unidos, apareció en televisión en la crisis precisamente del año 79 con un cardigan para instar a los estadounidenses a bajar el termostato. Bueno, bajar el termostato a subir el del aire acondicionado. Se ha pedido a los funcionarios que trabajen desde casa, que se utilicen las escaleras en lugar de los ascensores. Empresa estatal de energía en Tailandia dice que va a apagar todas las luces durante las pausas para comer y a partir de las 7 de la tarde, racionamientos y confinamientos energéticos. Vamos a otra gran operación de ingeniería social, porque los malos no desaprovechan ninguna ocasión. Con independencia de quién haya provocado la crisis, se va a utilizar y se va a aprovechar en este sentido. Y mientras tanto, bueno, pues Ucrania haciendo de las suyas, porque esto también es tremendo. Vamos a ver. esta es otra, sí. Que se vea como una buena Ujú. noticia que Ucrania, con el apoyo de colaboración de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, porque Ucrania sola no ataca. No tiene capacidad de acceder a los satélites ni a los sistemas de guiado de misiles. Ni siquiera a esos drones. Los drones, ¿quién se los está vendiendo? ¿Quién se los está facilitando? Entonces, que se vea como una buena noticia que Ucrania esté atacando refinerías, oleoductos y puertos del Báltico. Oiga, pero los del Báltico no eran de los nuestros. Han sido alcanzados objetivos en Estonia, en Lituania y en Letonia por drones ucranianos. Y los gobiernos han protestado. No, no, todo lo contrario. Dicen, no, no, normal. Al final estas cosas pasan. Tengan en cuenta de que sí, le querían dar a los rusos, pero nos han dado a nosotros. Pero vamos a ver, ¿esto qué tipo de broma es esto? Hasta el 40% nos dicen de la capacidad de exportación de petróleo rusa se encontraría paralizada tras esta operación, sumada a la interrupción del oleoducto Druzhba, a su paso por Ucrania, que deja sin servicio a Hungría, país OTAN, sin que nadie defienda a Hungría, que es lo que nos pasaría a nosotros si nos atacara Marruecos. A nosotros nos iba a defender ni Blas, como dice usted, don César. El artículo 5 es un chiste. Claro, me he ido a ver los datos, digo, bueno, ¿esto le está afectando a Rusia a las ventas a Asia? En absoluto. Se han atacado instalaciones por las cuales Rusia vende energía a Europa. Si querían atacar a Sí, Rusia, sí, ¿por qué no sí, han sí. atacado los suministros a China? Porque es que la clave no es atacar a Rusia. La clave es que es un ataque que va destinado fundamentalmente a intentar evitar que Rusia pueda servir los hidrocarburos a Europa si se pusiera fin a las sanciones. Es un ataque contra Europa, como Nord Stream, más que un ataque contra Rusia, en la que están participando servicios de inteligencia europeos porque son traidores. Porque son traidores. Mientras tanto, Rusia mantiene sin interrupciones los suministros a China a través de los oleoductos Skoborodino-Mohe y Atasu-Alasanku, y también mantiene exportaciones marítimas de crudo a través de crudo Expo del Eastern Siberia Pacific Ocean desde el puerto de Kozmino. Insisto, solo se han atacado instalaciones que sirven a países europeos. Ucrania está atacando a Europa. Está atacando a Europa y Europa está participando en esos ataques contra la propia Europa.
Lo cual es tremendo. Es que es tremendo. Es decir, si los países europeos tuvieran un mínimo de dignidad, de decencia y de integridad moral, vamos a ver, primero, hace mucho que no le estarían dando a Ucrania ni un solo euro. Y en los últimos meses tendrían que estar bombardeándola. Lo que pasa es que, claro, no se puede pedir peras al olmo. O sea, no se puede pedir peras al olmo. Lo de Europa con la guerra de Ucrania es de lo más bochornoso, de lo más servil y de lo más autodestructivo que ha vivido ese continente. Y los que no van a pedir porque se lo van a llevar directamente son los estadounidenses el oro de Venezuela. Estados Unidos se ha confirmado aquello que era un rumor. Bueno, pues el secretario de Interior, Doug Burgum, ha confirmado en Texas. Este hombre estuvo en Venezuela hace un mes con ejecutivos petroleros y ha confirmado que Estados Unidos ha trasladado 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y que va a ser destinado a inversiones industriales. Bueno, pues este hombre que estuvo el 3 de marzo en Caracas dice bueno, que no se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años. Yo le diría a este señor que no se habrá producido de forma legal, porque de forma ilegal, claro que sí se ha Sí, producido. Claro, la noticia es que ahora se lo están llevando de forma legal. Este hombre estuvo 10 horas con Delcy Rodríguez cuando fue a Caracas, el 3 de marzo. 10 horas, dándole instrucciones. Y actuaba como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país hispanoamericano. Dice que la industria minera venezolana está colapsada y que van a ir ellos a llevarse el oro. Y que van a ir ellos a acabar con las pandillas, con las gangs, con las bandas que están controlando estas mineras. Y que la Delcy ha dicho les que van a sí. hacer una OPA hostil o algo así, Bueno, pues a ¿se tiro van a limpio. apoderar de ellas o? Bueno, Delcy ha dicho que sí, que hagan lo que quieran, que hay No, no, compromiso Delcy gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales, es lo que ha dicho Delcy. sí, Por cierto, que en este foro en Texas no estuvo Delcy, sino que estuvo Corina Machado. lo Y cual estuvo es allí, fantástico, claro, sí. ofreciendo a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país hispanoamericano. Es decir, comparece María Corina, Sí, para vender el país, pero eso 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 es, eso es de hace años. sí, Yo creo que una de las razones por las que a mí María Corina me provoca una repulsión indescriptible es porque yo he visto algún vídeo donde dice: "Llévense todo, pero derriben a Maduro", ¿no? Y tú dices: "¿Pero qué derecho tienes tú a entregar las riquezas de tu país? Es que son tuyas". Porque claro, si una persona en un momento determinado le dice a un abogado, mire usted, todo lo que tengo en el banco yo lo empleo para pagarle a usted la minuta y me echa usted a los ocupas de la casa, bueno, estás actuando con tu dinero, puedes darle el empleo que tú quieras. Pero decir, llévese todo de mi país para que yo llegue a ser presidenta. Pero ¿qué clase de persona indecente y sin la menor moralidad es esta? ahora lo está haciendo Díaz Canel, pero para que no le echen a él, ¿no? Porque hemos tenido confirmación, Díaz Canel en Cuba lo que ha dicho es que efectivamente hay conversaciones. Bueno, ha hecho declaraciones a Pablo Iglesias que ahora va de periodista por la vida, Sí, lo que sí, hay que ver, ¿no? Y entonces dice, bueno, sí, es verdad que hay relaciones, es verdad que hay conversaciones, ya las hemos tenido con otros gobiernos, es decir, esto no es noticia, lo que negaba hace 48 horas, ahora dice que sí, que es verdad, pero que no es noticia, y que hay una lista de temas que se van a discutir, que incluiría inversiones, participación de Estados Unidos en la economía cubana, migración, combate al narcotráfico y al terrorismo, medio ambiente, seguridad regional, cooperación científica y educativa. Vamos, que se ha quitado ya los pantalones Díaz Canel y ha dicho, mirad, yo negocio, pero por favor dejadme que me quede, porque la condición que ha puesto Donald Trump, o la condición que ha puesto el Pentágono, siempre según la prensa norteamericana, es que sea Díaz Canel el que se vaya y se mantengan todos los demás. claro, Dice, Díaz Canel lo que pasa es que quiere ser Delsi. Es claro, decir, claro. ¿para qué me vais a secuestrar si no merece la pena? Y ha dicho que esto es lo más revelador, y yo entiendo que habrá mucha gente en Estados Unidos, sobre todo zona de Miami, que a lo mejor esto no termina de verlo con gusto. Ha dicho que solo hay una línea roja, lo que parece que hay un determinado acuerdo, que es que se respete el sistema político cubano. El sistema político cubano no va a cambiar. Vamos a ver, en Miami lo que yo he podido pulsar en estas casi 2 semanas que he estado ahora es mucha desmoralización, porque aunque algunos te lo reconocen abiertamente, a otros les cuesta más reconocerlo, pero evidentemente se lo ven venir, lo que temen de manera creciente es que en Cuba van a hacer un Delsi 2.
Sí, sí, es Y el evidente. régimen se va a mantener. Y entonces, pues sí, van a entrar, ahí va a invertir el que puede invertir, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los cubanos exiliados en Miami, o hijos de cubanos, o trasladados a Estados Unidos cuando eran muy niños, no es gente para invertir. Es decir, es gente de clase media, algo hacia arriba, de clase media, algo hacia abajo. Pero en general no es gente de invertir. Y la gente de invertir, pues evidentemente, claro, hay algunos que aspirarían a ser hasta presidentes de la República Ujú, Cubana, ujú. pero de momento van a invertir y a ganar mucho dinero. Y el gran temor es que efectivamente eso se salva y eso se mantiene. Y terminamos confirmando el gobierno de Milei en Argentina envió al Congreso una serie de proyectos para modificar leyes sobre la propiedad de tierras. Claro, Uno de ellos tiene relación a lo que avanzamos aquí en su momento, levantar la prohibición de venta de tierras rurales, entre ellas claro. las que están incendiadas y que en estos momentos están limitando la compra por parte de extranjeros. Claro, La claro, ley de porque como manejo del usted fuego. sabe, como Ujú. dijo de manera muy clara uno de los asesores, por cierto, judío y sionista de Milei, el problema en esas tierras es Que que hay hay argentinos. argentinos. Sí, hay argentinos. Entonces, bueno, le pegamos fuego y ya está, ¿no? Ha habido incendios recientemente, muchos. Ha habido mucha polémica también en torno a la participación israelí en esos incendios en la Patagonia. Bueno, lo que sabemos es que la ley de manejo del fuego, que es como se llama, se modificó en el año 2020 para impedir realizar cualquier tipo de operación inmobiliaria, actividad agropecuaria intensiva o modificaciones en el uso de tierras incendiadas. ¿Por qué? Pues básicamente para evitar que llegaras ahí y le pegaras fuego y luego pues te quedaras con esa tierra. Claro, claro. Esto es lo que ahora no solo tumba a Milei, sino que facilita aún más que esas tierras sean adquiridas no solo por personas o por empresas, sino por extranjeros. Esto se está Bueno, modificando. Milei, que cada vez está más cercado por la corrupción, empezando por su hermana, ¿eh? O Sí, sea, sí. vamos a ver, cuestión aparte, es que luego las noticias sobre Milei, generalmente, salvo cuando sale a hacer el payaso por el extranjero, no lleguen de alguna manera a los medios de comunicación convencionales. Y entonces, salvo cuando sale y te organiza una historia y te dice que es el presidente más sionista del mundo, etcétera, no salga nada. Pero Milei ahora mismo está cercado hasta el cuello por la corrupción, empezando por su propia hermana, que hay quien piensa que, vamos, es la Rasputina de la Argentina, es la que manda realmente en el gobierno de Argentina. Sí, sobre todo ligado a ese escándalo cripto de Libra, que ya comentábamos hace unos días, que está saliendo mucha documentación bueno, afecta directamente a la hermana. Fíjense cómo es Manuel Adorni, que es el jefe de gabinete de ministros, que además, bueno, pues hay dudas sobre su continuidad. Parece ser que Milei podría acabar quitándolo. Bueno, Milei no, ahí la que manda en realidad es la hermana, ¿no? El Sí, jefe, como la denominan ellos, y ellos mismos además les gusta utilizar este concepto. Y para presentar esta modificación normativa que ha llevado al Congreso, dice Adorni, fíjense, dice, inversiones como el petróleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que éstas no se realicen por un mero capricho ideológico. Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a Argentina como una oportunidad histórica de inversión. No, señor Adorni, como una oportunidad histórica de saqueo. Y, exactamente. claro, y ustedes se lo van a entregar. Van a modificar el régimen de expropiaciones. Van a limitar a casos excepcionales la aplicación del concepto de utilidad pública. Dice, el Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno. Pero vamos a ver, que no es del Estado, que las tierras públicas son de todos. Y si hay recursos y hay una empresa que quiere extraer esos recursos, pues se llega a un acuerdo con esa empresa. No se le venden las tierras y le dice, oye, ¿esto para ti? Como decía Milei, ¿no? Dice, no, hombre, el que llegue, el que lo haya descubierto. Una visión torticera, ¿no? De esa visión de Rothbard, del economista austriaco, sobre el que llega primero, se Sí. lo queda y estas cosas, ¿no? Bueno, Rothbard que era de cuidado, ¿eh? O Sí, sea, sí. es que hay gente que habla de Rothbard y Decía parece que que podías habla de vender, San Rothbard. sí, decía que podías vender tus hijos, Sí, que el hombre, y gobierno los te debería, órganos. sí, que te Sí, debería permitir vender los hijos, no darlos en adopción, sino venderlos porque ya que son tuyos, ¿no? sí. Y luego el tema de la ley de glaciares, que ya contamos aquí, que también el jefe de gabinete reafirmó el compromiso del gobierno de Milei de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares, que otorga a las provincias la potestad de permitir o no la actividad minera en las zonas periglaciales.
¿Qué pasa? Que claro, muchos de estos gobernantes de provincia dicen, no, yo qué le voy a dar aquí a Sam Altman de OpenAI el agua, no, es que esto lo decide la Casa Rosada. Oiga, la ley dice esto, pues la cambiamos. Pues veremos qué sucede también con la ley de glaciares. Pero bueno, tampoco nos equivocamos mucho con Milei, que cada día es más una caricatura de sí mismo. Pues eso Bueno, es lo que hay, César. Mañana más. seguramente es el sí mismo, o sea, no hay otra cosa. He visto a alguno de los consejeros áulicos de Milei, aunque no sé si le aconsejan mucho, diciendo que verdaderamente esto es o que ha enloquecido o que verdaderamente va en la línea prosionista de Milei, que en Estados Unidos el antisemitismo ha crecido porque los iraníes han infiltrado las universidades americanas. No por lo que Los está haciendo el iraníes. gobierno, no por lo que está haciendo el Los gobierno de iraníes, Netanyahu. con un par. Yo lo veía y yo decía, verdaderamente el poder y el dinero y la posibilidad de que te escuchen a la gente la vuelve loca. O sea, es algo, porque es que o la vuelve loca o finalmente te expone la falta de integridad moral que han tenido siempre, ¿no? Es algo verdaderamente tremendo. En fin, un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana, don Lorenzo. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Hasta mañana.